estaremos abordando más ampliamente lo que en el resumen inicial del programa le mencionamos y lo que hemos publicado en www.aristeguinoticias.com acerca de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, que pues aparece vinculado a una circunstancia en Israel. Estamos hablando de un pleito, un asunto entre dos, más que un pleito, una cuestión que ha derivado ya en tribunales, pero que empezó en un arbitraje al estilo de Israel, un arbitraje donde hay también un componente religioso, pero al final de cuentas es un arbitraje de negocios, un arbitraje entre dos empresarios que han hecho negocios en México bastante robustos, empresarios que han hecho negocios en México, principalmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estos dos empresarios israelíes entraron en un diferéndum y llegaron a un arbitraje que hasta el momento era un arbitraje no conocido, secreto, y que el diario israelí The Marker dio a conocer el fin de semana. Aristegui Noticias tuvo información sobre esta publicación en Israel y publicamos desde el sábado lo que contiene este reportaje importante sin duda porque revela parte del contenido de este arbitraje. No son estrictamente insinuaciones, como dice el expresidente en una respuesta que tuvo el domingo pasado, sino se trata de informaciones que están derivadas de estos alegatos entre un empresario y el otro en este proceso arbitral, que como no se llegó a un buen acuerdo, se transfirió o se tradujo en una cuestión ya de tribunales. El diario israelí The Marker reveló este arbitraje secreto entre estos dos empresarios, Avishai Neria y Uri Emanuel Ansbacher Ben-Drama, en el que se sostiene que ambos invirtieron, es la palabra que se utiliza, de manera conjunta $25 millones en el hoy expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de que este diario israelí dio a conocer el arbitraje secreto entre los dos empresarios en el que se sostiene que invirtieron esta cantidad conjunta de $25 millones en los años 2012 y 2018. Este reportaje firmado por el periodista Gur Mejido se revela ahí que Neria y Ansbacher agasajaron, es la palabra, a Peña Nieto con esos $25 millones para obtener lucrativos contratos durante su administración. El artículo lleva un título sugerente, que es el que voy a leer. El artículo se titula así: Invertimos $25 millones en el presidente. El arbitraje secreto que revela cómo Avishai Neria y Uri Ansbacher se repartieron México. El arbitraje secreto que revela cómo Avishai Neria y Uri Ansbacher se repartieron México. Ansbacher fungió como intermediario de la compañía israelí NSO Group para vender el software espía Pegasus al gobierno de Peña Nieto, mismo que ha sido utilizado en México para espiar a periodistas, opositores, defensores de derechos humanos y toda la historia en torno a Pegasus. Pegasus es una parte de este proceso, de esta narración. Pegasus es una parte de esto que está en los documentos del arbitraje a los que tuvo acceso el periódico israelí y que da a conocer y del cual estamos hablando esta mañana y del cual informamos el fin de semana. El acuerdo más famoso que negociaron fue la venta de Pegasus, el software fraudulento de fabricante israelí de ciberataques, NSO, a varias autoridades del país, dice el reportaje de The Marker, este medio especializado en negocios. El medio israelí sostiene que el primer contacto con Peña Nieto fue de Avishai Neria, quien incluso fue nombrado cónsul honorario de México en Haifa, nombramiento que le permitió abrir las puertas para hacer negocios con el gobierno mexicano. Esta nota, publicada en Aristegui Noticias, de nuestro compañero Juan Omar Fierro, recupera lo que The Marker detalló, que el laudo arbitral para tratar de resolver esta disputa entre Neria y Ansbacher fue firmado en 2024 por un panel de 3 jueces autorizados bajo la ley del Torá y un acuerdo de confidencialidad.
Sin embargo, la falta de acuerdo definitivo provocó que el caso pasara de arbitraje con tintes religiosos a un tribunal de distrito de Jerusalén, es decir, a la justicia civil israelí. Pese a que 3 árbitros, los rabinos Jonathan David Hall, Chaim Friedman Yitzhak Meir Biasberg, intentaron resolver las alegaciones de ambas partes. Los 3 árbitros rabinos trataron de resolver la disputa de los 2 empresarios por sus negocios en México y por haber invertido en el presidente Peña Nieto. Trataron de resolverlo y no lo lograron, y finalmente lo que ocurrió fue que se llevó el caso a un tribunal de distrito en Jerusalén. En los documentos del laudo se sostiene que Abishai Neria y Uri Ansbacher se dividieron el acceso a las autoridades gubernamentales en México, de modo que algunas autoridades se marcaron como pertenecientes, entre comillas, a Neria y otras como pertenecientes al propio Uri Emanuel Ansbacher Vendrama. Es decir, se repartieron a los funcionarios, a ti te tocan estos, a mí me tocan estos, pues para hacer negocios. Para efectos prácticos, de eso se trata la historia. Estamos hablando de que esta división incluía la relación con lo que ahí llamaron el hombre mayor. El hombre mayor es una frase encriptada alusiva a el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. Así lo denominaron, de otras maneras también, pero así lo denominaron en el texto, el hombre mayor. Tanto la solicitud de arbitraje como el laudo de los 3 árbitros rabinos contienen frases de este tipo en un intento por ocultar parte de la trama por ser una trama tan delicada. Sin embargo, el reportero israelí Gur Mejido advierte que, pese a estos intentos, la lectura de los documentos presentados ante el Tribunal Civil israelí permite identificar claramente a Peña Nieto como beneficiario de lo que los árbitros denominaron con ánimo interesado una inversión conjunta de Neria y Ansbacher en una figura de alto rango. Estamos hablando de que, aunque no dice el nombre Peña Nieto, todo lo que dice alude a Peña Nieto. Es increíble porque al final de cuentas, sin mencionar el nombre y apellido, es claramente mencionado Enrique Peña Nieto en cada uno de los puntos en donde es referido. Estamos hablando de que se habla, por ejemplo, de que en las conclusiones, tras desgranar las alegaciones del arbitraje, en el cual se reconoce que las diferencias entre Neria y Ansbacher se dieron a finales de 2018, es decir, cuando concluyó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de que tras el desacuerdo por inversión, entre comillas, el arbitraje emitió una decisión provisional basada en que los 2 empresarios solicitaron cuantiosas sumas de dinero relacionadas con el agasajo, dijeron, a la citada personalidad. La parte B, Ansbacher, reclama el reembolso de la mitad de todos los gastos incurridos conjuntamente por ambas partes en las inversiones de esta personalidad o en esta personalidad, que según la parte B, se estimaron en $25 millones, se explica en el laudo arbitral. La parte B, Ansbacher, reclama el reembolso de la mitad de todos los gastos incurridos conjuntamente por ambas partes en las inversiones, entre comillas, en esta personalidad. En el reportaje se puede leer: Ansbacher alegó que la relación con el alto cargo, que según él se adquirió por $25 millones, constituía un activo y un negocio conjunto entre las partes. Ese es el alegato de Ansbacher. Si le pusimos $25 millones conjuntamente, eso es un activo y eso es un negocio conjunto entre las partes. Por lo que los árbitros reconocen que ambos empresarios, Neria y Ansbacher, entre comillas, cita el arbitraje, se beneficiaron enormemente y alcanzaron altos cargos en los círculos de poder y funcionarios de las más altas esferas gubernamentales gracias a sus vínculos con la personalidad. En el laudo arbitral de Israel, que reconoce una gran dificultad para recuperar estos fondos, se describe a la personalidad y su cargo de presidente como el N, y se especifica que el mandato de N
concluyó en 2018. Así que no ponen el nombre, pero todo apunta a que se trata de Enrique Peña Nieto, además de referir que el primer contacto con N fue en 2012, cuando N fue electo. Además, en el laudo se precisa que la administración del N de México, ahí ya viene N de México, fue reemplazada en diciembre de 2018. Así que el laudo dice la administración de N de México fue reemplazada en diciembre de 2018, la fecha exacta en la que Peña Nieto dejó el poder tras ser reemplazado por Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Tras el cambio de gobierno, Neria y Ansbacher disolvieron apresuradamente su sociedad, por lo que se dividieron, entre comillas, los poderes y los contactos exclusivos con las diferentes instituciones del gobierno mexicano. A finales de 2018, con el cambio de gobierno en el país, la mayoría de los funcionarios públicos renunciaron a sus cargos, incluidos quienes dirigían los organismos pertinentes, dice el laudo. Este es, de hecho, un país nuevo, entre comillas, en cuanto a su sector público, y por esta razón, también los documentos del periodo posterior a 2018 no son relevantes, dice el texto periodístico citando el laudo arbitral de los tres rabinos. De acuerdo con el reportaje de TheMarker, los documentos presentados ante el tribunal no especifican con exactitud cómo se invirtieron los 25 millones de dólares en el presidente Peña Nieto, y tampoco precisa qué autoridad mexicana pertenecía, entre comillas, a Neria y cuál pertenecía, entre comillas, a Ansbacher, según el acuerdo que rigió entre 2012 y 2018. TheMarker señala que una fuente relacionada con ambos empresarios les reveló que gran parte de los fondos mencionados, los 25 millones de dólares, se destinaron a financiar gastos políticos, probablemente en la campaña que eligió a Peña Nieto como presidente en 2012. Esto es lo que cita TheMarker, señalando que una fuente relacionada con ambos empresarios le reveló que gran parte de los fondos mencionados, los 25 millones de dólares, se destinaron a financiar gastos políticos, probablemente en la campaña que eligió a Peña Nieto como presidente en 2012. El arbitraje revela que quien tenía acceso directo al presidente de ambos era Neria. El asunto surgió tras la demanda de Ansbacher por recuperar los fondos, o para recuperar los fondos que le transfirió debido al supuesto incumplimiento de la promesa de Neria a Ansbacher de organizar al menos 3 reuniones con Peña Nieto tras la disolución de la sociedad. Ansbacher estimó el valor de las 3 reuniones con Peña Nieto en 5 millones de dólares. Sin embargo, su demanda fue rechazada por los árbitros tras determinar que Neria ya le había devuelto 4 millones de dólares a Ansbacher anteriormente para resolver las reclamaciones, es decir, la increíble suma de 1.3 millones de dólares por cada reunión. Las revelaciones de TheMarker presentan similitudes con las declaraciones del testigo protegido Zeus en el juicio penal que se siguió contra Juan Carlos García Rivera, un antiguo empleado del corporativo KBH, que desde sus primeras declaraciones ha involucrado al expresidente Enrique Peña Nieto con el uso ilegal del malware Pegasus para espiar a periodistas, opositores, abogados, empresarios y defensores de derechos humanos durante su gobierno. Zeus siempre sostuvo que Peña Nieto era amigo personal de Uri Ansbacher, pero las revelaciones del medio israelí dicen que la relación de confianza o de más confianza del expresidente mexicano era con Avishai Neria, quien incluso hizo negocios con el gobierno del Estado de México cuando el propio Peña Nieto fue gobernador de esa entidad. Estos son algunos de los elementos que en Aristegui Noticias hemos publicado desde el sábado pasado para el público, para los seguidores de nuestro portal, y ahora en este programa en vivo, junto con Grupo Radio Centro, estamos compartiendo con usted los detalles de lo que se publicó en este diario israelí, los detalles de este arbitraje entre estos dos empresarios que efectivamente han hecho negocios en México con
los gobiernos, en este caso de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y cuando fue presidente de la República. Por razones de interés periodístico, en el portal Aristegui Noticias republicamos lo que ya en su momento dimos a conocer hace algunos años, que es la red de empresas que vendió Pegasus al gobierno de Peña Nieto. Y estamos hablando de una investigación que formó parte de un trabajo muy grande que se realizó a nivel internacional y del cual formamos parte como periodistas mexicanos. Se acordará usted de The Pegasus Project, que fue una investigación muy relevante en la que participamos cerca de 80 periodistas de diferentes partes del mundo, y Aristegui Noticias participó, entre otras cosas, aportando la red de empresas que vendió Pegasus en el gobierno de Peña Nieto. Por razones obvias, ahora que estamos conociendo detalles del arbitraje para tratar de resolver este litigio, más que litigio, esta confrontación entre los dos empresarios israelíes, pues hemos decidido republicar Pegasus Project o The Pegasus Project, la red de empresas que vendió Pegasus al gobierno de Peña Nieto. Esta investigación apunta a este ciudadano israelí, Uri Emanuel Ansbacher Ben-Drama, como la cabeza principal para operar esta red de compañías vinculadas al espionaje que sufrimos varias víctimas a lo largo de los últimos años. Estamos hablando de este empresario Uri Emanuel Ansbacher, que operó una red global de empresas que vendió bienes y equipo de seguridad a agencias de seguridad del gobierno mexicano, incluyendo el software espía Pegasus de la compañía NSO Group. Ansbacher Ben-Drama abrió una oficina en Ejército Nacional 598, en la zona de Polanco, con las siglas KBH en la fachada, desde donde dirigió todos sus negocios, de acuerdo con más de 20,000 documentos que fueron entregados por un extrabajador del consorcio que ha sido contratista del gobierno mexicano desde 2007, pero que tuvo una época de auge durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Estos 20,000 documentos fueron recibidos por Aristegui Noticias, y Aristegui Noticias desarrolló un trabajo de investigación con todos estos documentos que fueron entregados por quien en la investigación de la Fiscalía General de la República se identificó como Zeus, en la investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión que encabeza Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, el fiscal. Bueno, en esta investigación que está pues abierta, es una investigación que involucra muchos elementos y bueno, tengo, como he dicho, el triste honor de ser reconocida como la primera víctima, reconocida judicialmente como víctima de espionaje con Pegasus, y esto es parte de la investigación que a lo largo de los años se ha realizado y en la cual hemos colaborado como periodistas para el público como usted y como víctimas para la Fiscalía General de la República cuando hemos publicado cosas relevantes como estos 20,000 documentos o la investigación de los 20,000 documentos también fueron entregadas a la autoridad investigadora, a la Fiscalía General de la República. Ahora que vemos esto que publica el diario israelí, pues evidentemente todo conecta con lo que en México los periodistas hemos investigado y hemos publicado para ustedes. En relación al tema Pegasus, en relación a negocios con el gobierno relacionados con empresarios israelíes, proveedores de Pegasus y otras cosas, especialmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no únicamente, pero especialmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de que a lo largo de 4 años, esta fuente de Aristegui Noticias que nos envió información en el momento que se dio a conocer que Pegasus había sido utilizado para infectar teléfonos de un grupo de personas, periodistas, defensores de derechos humanos, defensores del poder del consumidor y otras personas. Cuando se dio a conocer esta información, recibimos como medio de comunicación en Aristegui Noticias correos electrónicos de una persona que se denominaba Cazador de Cazadores. Y Cazador de Cazadores pues nos dio información muy valiosa, muy importante. Después Cazador de Cazadores se convirtió en Zeus,
que es un testigo principalísimo de la Fiscalía General de la República en el caso Pegasus, y Zeus, cazador de cazadores, se convirtió en Zeus, y esta persona pues ha colaborado y ha contribuido en la investigación de la Fiscalía General de la República. Se judicializó el proceso reconociendo a Carmen Aristegui como víctima, una de las muchas víctimas del espionaje por Pegasus, y toda esta información que nos entregó a lo largo de 4 años esta fuente principal en México, pues ahora conecta de manera muy precisa y muy amplia con lo que estamos viendo publicado en The Market en Israel. Y ahora sabemos que estos 2 empresarios relacionados con esta trama pues están en litigio en su país, pues disputándose esto que aquí se ha dado a conocer, que en este caso representa una cifra, que es la cifra de estos $25 millones que alega Uri Emanuel Ansbacher fue la que se invirtió en el señor N, que no es otro más que Enrique Peña Nieto, pues identificable en el propio texto del laudo, como lo explica muy bien el periodista israelí. Y todo esto es muy relevante porque estamos hablando de asuntos que involucran presuntos actos de corrupción, que involucran presuntas, entre comillas, inversiones para obtener contratos millonarios de México, que involucran ahora un litigio en Israel y que involucran a un expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, que salió de inmediato a decir que no es cierto y a decir en su cuenta de X lo siguiente. Si podemos poner en pantalla el X de Peña Nieto del fin de semana, se los aprecio aquí en producción. Dijo Enrique Peña Nieto el domingo por la mañana: lamento encontrarme con notas que sin el mínimo rigor periodístico hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda en interés de quienes se hace tal publicación. Deja aquí el expresidente de México pues una suspicacia de que en intereses de quienes se hace tal publicación. Bueno, pues tendría que haber algún tipo de interés extraperiodístico del medio israelí, o un interés extraperiodístico de Aristegui Noticias, cosa que no es así. Hay un absoluto interés periodístico en saber exactamente qué va a resultar de este litigio entre los 2 empresarios israelíes, pero por lo pronto lo que hoy se sabe es el contenido de este laudo arbitral, que al final de cuentas está mostrando lo que dice un empresario y lo que dice el otro, y el intento de uno de recuperar lo que considera fue una inversión, y que hay una queja porque al cerrarse la sociedad entre ambos empresarios, él pretendió obtener 3 citas con Enrique Peña Nieto, y a partir de esas citas que están tasadas en dinero, pues derivó un diferendo que ahora se está resolviendo en Israel. Esto es lo que dice este medio de comunicación, refiriendo de manera muy directa al laudo arbitral y refiriendo de manera muy directa lo que contiene precisamente este diferendo entre un empresario y el otro. De todo esto seguiremos hablando esta mañana. Hay 2 organizaciones muy relevantes que han seguido de cerca todo este proceso, que han representado incluso a las víctimas de Pegasus, como es mi caso, ante la Fiscalía General de la República, como son Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D. Estamos hablando de un asunto que, como digo, entró en proceso de judicialización en México, y veremos qué resulta de lo que pasa allá, y si de lo que pasa allá algo se activa en México en función de la figura de un presidente como Peña Nieto, que a su vez tiene otros pendientes de explicación, porque las que ha dado no convencen. Por ejemplo, la posesión de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que es otra historia, que tiene que ver con otros empresarios, que tiene que ver con la posesión de una casa millonaria en las lomas de Chapultepec. Una investigación que también realizamos en Aristegui Noticias y que en su momento fue de alto impacto,
y que lo sigue siendo si nos atenemos a la historia de este personaje, porque estamos hablando de alguien que pues no vive en México, cosa que es un dato simplemente, que decidió irse a vivir de manera muy holgada en Europa. Se sabe que habita en España, según las informaciones que existen. Y bueno, pues aquí el tema no es dónde vive, sino lo que ocurrió en su gobierno y qué va a ocurrir en términos de pues su paso por el sexenio que encabezó. Estamos hablando de algo en lo que durante el sexenio pasado no tuvo el menor interés para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No hubo el más mínimo interés en que realmente se abrieran investigaciones amplias, formales, de los asuntos involucrados con el expresidente de México. Veremos si en esta nueva etapa y circunstancia ocurre algo o lo que sucede es la presentación de trabajos periodísticos sin que autoridades se hagan cargo del asunto. Lo veremos y por lo pronto, después de la pausa, seguiremos hablando del tema y ampliaremos lo que en este espacio podemos informarle al respecto sobre lo que desde hace años hemos investigado y publicado aquí y lo que dio a conocer este fin de semana este medio de comunicación israelí que revela que habrían sido invertidos 25 millones de dólares en la figura de quien se identifica en la lectura como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Después de la pausa, volvemos con esto.